Vamos ahora a darle la palabra al doctor Tomás Pereacle. Muchas gracias por asistir. La idea es no pasarnos de la hora, doctor, para que usted haga su exposición y después tengamos preguntas para poder ver la parte final de la comisión al doctor del piano. Doctor Saiz, si usted quiere despedirse de la comisión y retirarse o quiere estar presente, está en su plena disposición. No hay sonido ahí sí. Sí, me voy a quedar escuchando. Perfecto, doctor. Muy bienvenido por lo demás. Doctor Pereacle tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Primero saludar a todos los diputados y a las diputadas y agradecerles por la invitación a participar de esta instancia cívica que me parece de tremenda relevancia frente a los hechos que estamos viviendo. También agradecer al doctor Said por su clarísima presentación sobre el rol de la trazabilidad, que probablemente es la mejor arma que tenemos en este minuto para luchar contra esta pandemia, ¿no? Voy a partir la presentación, voy a compartir la pantalla. Espero que por favor me indiquen si ustedes están viendo apropiadamente. Estamos bien, doctor. Perfecto, bien, muchas gracias. Entonces, yo les voy a contar una historia un poco distinta. Quise hacer una especie de revisión sobre cuál ha sido el rol que hemos jugado durante la pandemia. Cuando digo hemos, me refiero no solamente a mí, quien les habla, que soy el director de este laboratorio de investigación científica que se llama Laboratorio de Biología Computacional, que pertenece a uno de los centros nacionales de excelencia en investigación, que es la Fundación Ciencia y Vida, sino también en representación de todo el equipo de investigadores y estudiantes que participan con nosotros y que desde mediados de marzo han venido trabajando con nosotros de manera incansable, debo decir, por tratar de proyectar el impacto de la pandemia y también por tratar de entregar insumos e instrumentos que puedan ser utilizados por las autoridades para, ojalá, tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Y con esto les comento de que el rol nuestro ha sido doble. Desde mediados de marzo, el ministro Andrés Kuf nos invita a participar a mí y a una serie de otros investigadores que pertenecen a otros centros nacionales de excelencia en la investigación, el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, el Instituto de Fundamento de los Datos, Instituto Milenio de Fundamento de los Datos de la Universidad Católica, el Centro de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile y nosotros, la Fundación Ciencia para la Vida, a participar de lo que él denominó el grupo de modelamiento, que es un grupo que él conforma, para que pudiéramos ser capaces de proyectar cuál es el impacto de la pandemia a lo largo del país, ¿no? Como ustedes van a ver, que lo que a nosotros nos interesó desde el principio fue tratar de entender cuál podría ser el impacto de la pandemia, ojalá con el mayor nivel de detalle posible, particularmente enfocado en las comunas, y a partir de las comunas tratar de entender cuál podría ser el impacto a nivel regional, y una vez que entendíamos la región, el impacto a nivel del país. Paralelamente, al poco andar, también el ministro Kuf nos invita a participar de la submesa de datos COVID-19 que se forma al alero de la mesa social COVID-19 y cuyo rol como mesa de datos es disponibilizar la mayor cantidad de datos posible, con la mayor frecuencia posible, con la mayor calidad posible, para que no solamente los otros académicos y académicas del país pudieran seguir la pandemia, sino también para que la gente en general tuviera acceso a información que le pudiera dar a entender qué es lo que estaba pasando con esa pandemia. Entonces, lo que les voy a contar tiene que ver con estos dos roles que hemos jugado. ¿Okay? Lo que les muestro acá es lo que nosotros queríamos hacer con esta invitación que nos hizo el doctor Kuf a mediados de marzo, que si nosotros pudiéramos hacer una proyección de lo que acá vemos que es la provincia de Santiago, en la región metropolitana, y tratar de entender a lo largo del tiempo qué iba a pasar con la pandemia, es decir, de qué manera se iban a ver afectados los distintos territorios, particularmente a nivel de comuna. Y como ustedes pueden ver acá, probablemente si ustedes agudizan sus ojos, verán unos pequeños círculos blancos que representan la disposición de los diversos componentes del sistema sanitario, no solamente de la región metropolitana, como les muestro acá, dado que es lo que estamos usando como modelo de estudio, sino a nivel de todo el país. Porque lo que nos interesa también es ver no solamente cómo la pandemia iba a verse reflejada en el número de personas infectadas a lo largo de las distintas comunas, sino también, y de forma particular, cuál podía ser el efecto sobre el sistema sanitario. ¿Okay? Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar una serie de modelos computacionales que voy a tratar de explicar muy brevemente, para dar de entender cómo a partir de una situación inicial nosotros podíamos proyectar la situación futura
no solo, como les digo, la región metropolitana, sino del resto del país. Aquí les dejo, ustedes tienen esta presentación, algunos enlaces a nuestras publicaciones que describen en un detalle un poco más específico cada uno de los elementos que componen nuestro modelo. No quiero entrar en detalles porque en general esto es bastante técnico, sino más bien contarles que cuando uno construye un modelo computacional, ese modelo computacional, como bien también sabe el doctor Said, requiere de conocimiento acabado de la enfermedad. Y aquí les muestro una figura que nosotros modificamos de una figura que circuló durante un tiempo en Twitter, que la mejoramos y le incorporamos conocimiento específico de las publicaciones que aparecen acá, que de alguna manera describe lo que conocemos de la evolución de esta enfermedad. Y como bien dice acá por el momento, porque a medida que va avanzando la pandemia por el mundo, sabemos más. En general, nosotros vamos a ver que los infectados se dividen en 4 tipos de personas. Aquellas que no van a tener síntomas, que originalmente suponíamos que era desde el punto de vista estadístico un 30% de la población, pero que hoy día incluso con los últimos estudios, como el que yo les muestro acá, en el número 5, hablan de que podría ser hasta el 45% de la población infectada. Estas personas no tienen síntomas, y son contagiosas por un periodo de tiempo que podría ser de hasta 10 días. Y acá lo pongo inmune con un signo de interrogación, porque si bien es cierto, sabemos que hay respuesta inmune, tanto de generación de anticuerpos como de lo que llamamos la respuesta inmune de memoria. Efectivamente no sabemos por cuánto tiempo nos va a proteger esta inmunidad, porque, entre otras cosas, depende de qué tan mutante o qué tan cambiante sea este virus, ¿no? Existe otro 55% de personas que va a tener lo que se llaman síntomas moderados, va a ser contagiosa por un periodo mayor que el anterior, ¿cierto? Y que estos síntomas moderados en general no tienen fiebre, son personas que tienen algunos síntomas, les duele la cabeza quizás, les duele algo el cuerpo, pero no tienen el conjunto de los síntomas, y muchas de estas personas finalmente no terminan consultando al médico porque hacen su vida relativamente normal. Entonces, si nosotros hacemos una suma acá, podríamos hablar del 85% de la población que está infectada con este virus, que habitualmente no va a consultar, a menos que nosotros vayamos a hacer una búsqueda específica de las personas que están infectadas de manera aleatoria, tratando de cubrir la mayor cantidad de la población, porque en general son personas que no van a tener síntomas, o los síntomas van a ser leves y por lo tanto no los va a llevar a consultar al médico y no van a tomarse el examen. Y hay un 15% de las personas que son las que van a estar más complicadas, aquellas que van a tener lo que llamamos síntomas severos, de los cuales van a requerir hospitalización con oxígeno. Como bien sabe el doctor Said, esto no es oxígeno con ventilación mecánica, sino más bien oxígeno alto flujo. Y en general las personas que entran en este estado, a menos que se sature el sistema sanitario y no tengan acceso a camas con oxígeno, finalmente no enfrentan la muerte. Y la mayoría de los casos de muerte que se van a producir hasta la saturación del sistema sanitario se enfrentan por esta línea del 5% porque requieren ventilación mecánica. Y como bien se mencionaba en la presentación anterior, el 50% de las personas, hasta el 50% de las personas que necesitan ventilación mecánica finalmente van a morir. Ahora, como bien dicen las publicaciones que están acá, en el caso de que uno tenga un sistema sanitario suficientemente grande, o como muy bien lo hizo, y eso comparto lo que mencionó el doctor Said, este aumento de hasta el 400% de la capacidad hospitalaria, eso quiere decir que en general la mayor cantidad de las muertes se va a producir a través de la línea de la ventilación mecánica. Pero el minuto en que esto se satura, en que el sistema sanitario ya se satura y llegamos al dilema de la última cama, empezamos a subir de este porcentaje, y es por eso que hay países que, desde el punto de vista de lo que llamamos la letalidad por caso, podrían tener letalidad de hasta el 18%, como es en el caso de Francia o incluso Reino Unido. ¿Okay? Esto es para contarles que esta es la información que nosotros extraemos de la literatura y la colocamos en nuestro modelo matemático. En términos simples, nuestro modelo lo que hace es hacer circular a un conjunto de la población que nosotros llamamos susceptible por los distintos estados de la enfermedad. De esta manera tenemos un conjunto de la población que llamamos susceptible, que por contacto con personas infectadas se vuelven expuestos. Estas personas que están expuestas al virus, después de un periodo de tiempo, pasan a ser de alguno de los 4 tipos de infectados, ya sean los infectados asintomáticos y los infectados con síntomas leves, que correspondiente con la diapositiva anterior, van afortunadamente directamente a la recuperación después de una cantidad de tiempo. Sin embargo, son infectivos durante un periodo que puede ser de hasta 10 o a 14 días, dependiendo de la cantidad de síntomas que tengan. Ahora,
El otro destino de un porcentaje de las personas expuestas es a convertirse en infectados con síntomas severos. Estas personas, como les mencioné anteriormente, van a requerir hospitalización en UCI o UTI con oxígeno, en general oxígeno a autoflujo, pero no ventilación mecánica. Sin embargo, un porcentaje también de estas personas que se hospitalizan inevitablemente pasa al requerimiento de ventilación mecánica. Y en general la mayoría de los infectados con síntomas críticos pasan al requerimiento de ventilación mecánica. Tanto las personas que están hospitalizadas con requerimiento de oxígeno como las que están hospitalizadas con requerimiento de ventilación mecánica, finalmente pueden enfrentar la muerte. Y aquí es donde en general se da el dilema de la vida o la muerte en las personas que están infectadas con esta enfermedad. ¿Okay? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es tomar este conocimiento que les mostré y meterlo en una serie de programas de computador que hoy día son bastante estándares a nivel internacional. Nosotros somos un grupo que venimos trabajando en el estudio de dispersión de enfermedades infecciosas. Contamos con financiamiento afortunadamente internacional para estudiar este tipo de enfermedades. Tenemos colaboradores internacionales con los cuales hemos venido desarrollando estos estudios. Ahora, cuando el doctor Kuf nos invita a formar parte de este grupo de modelamiento, lo que nosotros nos propusimos era tratar de determinar cuál podía ser el impacto en ese minuto en la región metropolitana, porque era la región más afectada en ese instante, estamos hablando de marzo, por la pandemia. Entonces, nosotros presentamos un informe, como fuimos presentando a lo largo del tiempo, donde evaluamos 3 escenarios: el escenario sin cuarentena, que les muestro aquí a la izquierda, el escenario donde manteníamos a lo largo del tiempo la cuarentena de las 7 comunas, que son las primeras 7 comunas que se estableció la cuarentena en la región metropolitana, y el escenario de cuarentena total, de tal manera que tenemos 2, por así decirlo, situaciones control: la situación sin cuarentena y la situación con cuarentena total. Entonces, lo que les muestro, y los invito a mirar acá este recuadro donde está el texto, es que en el escenario sin cuarentena, es decir, no hacíamos nada, esperábamos que la enfermedad actuara, la fecha del pic, y les quiero pedir atención a este número, a esta fecha, nosotros estimábamos que llegaba alrededor del 20 de junio en la región metropolitana, con un total de infectados al pic del orden de 1 millón de personas. Hay que entender que este número de 1 millón de personas es el total de personas infectadas, y en general, como les presenté en las diapositivas anteriores, solo vamos a estar siendo capaces de capturar desde el punto de vista estadístico del orden de un 15 a un 20% de las personas, porque la mayoría de las personas va a ser asintomática o va a tener síntomas menores y por lo tanto no va a consultar y no se va a hacer el examen. Nosotros estimábamos una fecha de saturación de las UCIs y la fecha de saturación del total del sistema de camas entre abril y mayo. Esto sin considerar los esfuerzos que hizo de manera muy elogiable, diría yo, las autoridades del Ministerio de Salud en lograr este aumento enorme de casi 400% de las camas disponibles. En la situación en que se mantenía la cuarentena de las 7 comunas que se instauró en 23 de marzo aproximadamente, que es lo que llamamos la situación de cuarentena parcial, la fecha del pic se corría hacia el futuro, porque efectivamente es lo que estamos buscando cuando se aplican las cuarentenas, pero como bien dijo el doctor Said, y lo voy a citar probablemente harto durante la presentación, dado que me gustó mucho lo que presentó, la cuarentena no es una bala mágica, no resuelve el problema por sí solo, es la medida probablemente más efectiva, pero no es la única medida que tenemos que tomar, ni es la única medida que se requiere para luchar apropiadamente contra el virus, ¿no? Por lo tanto, desplazábamos el pic hacia el futuro, alrededor de agosto, bajábamos el número de personas infectadas totales al pic, pero cuando mirábamos la fecha de saturación de las UCI, seguíamos dentro del orden de mayo y junio. Cuando lo comparamos con la situación de cuarentena total, es decir, el 26 de marzo poníamos una cuarentena severa en la región metropolitana, lo que sucedía es que desplazamos de manera significativa el pic hacia octubre y lamentablemente la saturación del sistema sanitario, saturación en el entendido que se utilizan más del 85% de las camas disponibles, que es el concepto de saturación que nos indica hasta el día de hoy el doctor Tomás Regueira, que es el presidente de la SOCHIME, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿no? La fecha de saturación seguía siendo entre junio del año en curso, ¿no? Entonces nosotros al presentar estas proyecciones, que además nos tocó, yo diría, tuvimos la oportunidad de ir a presentarlos directamente al presidente de la República en una invitación que nos hizo el ministro Kuf el día 27 de marzo en La Moneda, donde presentamos este mismo informe que ustedes están viendo. Nosotros comentamos esta situación y la verdad es que la respuesta que tuvimos, que probablemente ustedes la
son capaces de anticiparla fue de incredulidad, primero por los números que estamos presentando y segundo por las fechas, porque la conclusión en general es que el sistema sanitario se enfrentaba a una crisis de saturación entre mayo y junio. Esto nos llevó a mostrar esta información a los distintos medios porque creemos que no solamente las autoridades tienen que estar enteradas de este tipo de situaciones, sino particularmente la comunidad, porque es importante que la comunidad, que es la que se ve afectada finalmente, tome las medidas necesarias, ¿no? Y efectivamente esto fue lo mismo que dijimos, entre mayo y junio se viene el colapso del sistema sanitario. Y hay que recordar que finalmente dentro de la situación de la tercera semana de mayo, la segunda semana de junio, el sistema sanitario estuvo, yo diría, colapsado desde el punto de vista de lo que significa superar el 85% de utilización. Probablemente no se llegó en muchos lugares al dilema de la última cama, pero finalmente, como bien sabemos, esto significó un aumento en el número de personas fallecidas. Y a partir de nuestras propias proyecciones, nosotros decíamos que esperábamos el pic a fines de julio, porque en realidad pensábamos de que se iban a aplicar las medidas de cuarentena que se estaban aplicando y que finalmente quizás nos equivocamos en algunas semanas porque decíamos que era fines de julio, cuando en realidad ocurrió a fines de junio, pero vamos a ver más adelante que quizás no fue así y también fuimos capaces de anticipar la fecha del pic al menos en un escenario. ¿Okay? Avanzó el tiempo y el ministro Cobo nos pidió hacer un estudio sobre las cuarentenas dinámicas. ¿Y por qué las cuarentenas dinámicas? Porque en dos artículos sucesivos que fueron presentados por Neil Ferguson, probablemente uno de los epidemiólogos más conocidos a nivel mundial del Imperial College of London, y después en un artículo de Uri Alon, que aparecen reflejados acá en la base de la diapositiva, ambos del ámbito de marzo o abril del año 2020, proponían las cuarentenas dinámicas como una alternativa, pero definamos inmediatamente y vamos a recurrir a los expertos que las propusieron Ferguson y Alon, que es una cuarentena dinámica. Una cuarentena dinámica es una cuarentena que se aplica simultáneamente a toda la región que se quiere proteger, suponiéndose la región metropolitana, quiere decir a todas las comunas, que entra y sale de forma dinámica. Es decir, entra durante un tiempo, mantiene la cuarentena muy férrea, muy fuerte, dejando una movilidad muy baja, y después se retira, liberando la movilidad. Eso fue lo que hicimos nosotros en nuestros modelos computacionales. Ahora lo que hacemos es, de alguna manera, normalizar el valor, es decir, pensamos que la situación sin cuarentena es el 100%, entonces, ¿de qué medida se reduce la cantidad de infectados? Y aquí les muestro una típica curva epidémica donde tenemos la proporción o el número de personas infectadas en este eje y acá tenemos el tiempo. Entonces esto sube y baja y esto es lo que se denomina el pic. Entonces esta es la situación sin cuarentena y comparamos en nuestros modelos, no voy a entrar en detalle, si ustedes quieren después les puedo explicar con más detalle, comparamos distintas situaciones, la situación con cuarentena total donde se reduce prácticamente un 45% del número de personas infectadas, lo que va a impactar necesariamente sobre la cantidad de personas que van a fallecer, con la situación de las cuarentenas dinámicas. Pero por favor tomen atención a este número. 0,4M significa que nosotros esperábamos que, de acuerdo a la literatura, cuando se aplicase una cuarentena, la movilidad remanente, es decir, considerando el total de viajes que se hacen en una región o en una comuna en una situación normal, tenía que reducirse el 60% de los viajes para dejar una movilidad remanente del 40%. Eso es lo que se define habitualmente en la literatura como cuarentena. Distinta es la situación que ocurrió en nuestro país con cuarentenas que incluso nuestros colegas europeos y norteamericanos miran con mucho asombro de cómo puede ser que en una situación de cuarentena tengamos movilidad del 75% y hasta, y ustedes me disculparán, el McDonald's sea considerado un comercio esencial, ¿no? Eso es, por cierto, que esconde una realidad adicional que tiene que ver con la enorme cantidad de personas que han perdido su empleo durante esta pandemia y que han terminado repartiendo comida rápida como un medio de subsistencia, ¿no? Bueno, comparamos también con la situación de la cuarentena dinámica, que es esa curva que aquí ustedes ven que sube y baja, y efectivamente ya vemos que la cuarentena dinámica de 7 días, ¿qué significa eso? Que entra en toda la región, en todas las comunas de manera simultánea, aplica una cuarentena muy dura, reduciendo la movilidad remanente al 20%, y después liberándola, después de 7 días, dejando una movilidad máxima del 50%. Y como ustedes pueden ver, recupera la misma forma de la curva de la cuarentena total. Y así sucesivamente, distintas cuarentenas, donde la que nosotros creemos que es la óptima es la cuarentena dinámica de 14 días.
Esto responde a algo que tiene bastante lógica y probablemente ustedes van a estar de acuerdo conmigo que es de sentido común. Es decir, es mucho mejor pasar menos tiempo más encerrado que justamente al revés, que fue la situación que hemos tenido en Chile hasta el minuto, grandes cuarentenas de meses incluso en algunas comunas, como la comuna de Santiago, que acaba de pasar a la etapa de transición, donde las movilidades remanentes en realidad prácticamente no tienen diferencia frente a la situación sin cuarentena. ¿Okay? Entregamos este informe nosotros alrededor del 20-21 de abril y se nos dijo, bueno, hay otra alternativa que se quiere probar, que es la que llamaron las cuarentenas selectivas. ¿Y qué es una cuarentena selectiva? Es una cuarentena que se aplica selectivamente solo a porciones de la región, en este caso, en el caso chileno, a comunas que tienen una alta infección, dejando el resto de las comunas desprotegidas. Entonces, nosotros hicimos los análisis en nuestros modelos y lo que entregamos acá es nuevamente lo mismo, el 100% de infectados, que es la situación con cuarentena total, dejando nuevamente un 40% de movilidad, y la comparamos con la cuarentena de alta prevalencia o cuarentena selectiva, alta prevalencia es el nombre técnico, nuevamente suponiendo que se deja una movilidad del 20% y efectivamente tiene un impacto como más o menos del 25%, y la comparamos con la cuarentena dinámica, que es la solución que proponen Ferguson y Allen, y que finalmente terminó aplicándose en Israel de manera bastante efectiva, al menos en la primera ola. Y como ustedes pueden ver, la cuarentena dinámica es capaz de reducir casi el 75% del número de infectados. Y por lo tanto nosotros concluimos en nuestro documento que de todas maneras la mejor opción sigue siendo esta idea de cuarentenas dinámicas que se aplican simultáneamente de manera sincronizada y que reducen la movilidad muy drásticamente al 20% de movilidad remanente durante el periodo de la cuarentena, y cuando la sueltan hasta el 50%. Esto nos lleva a nosotros a presentar dos informes a través del ministro Cook, como les dije recientemente, un informe del 20 de abril, que ustedes pueden ver acá, que nosotros además hemos publicado en las distintas redes sociales y los distintos sitios web de nuestro laboratorio de la Fundación, y un informe del día 23, donde comparamos el efecto de las cuarentenas dinámicas y después de las cuarentenas dinámicas y selectivas uno contra otro. Y como ustedes pueden ver acá, la conclusión, que entre todos los escenarios analizados, por cierto, el que mejora los indicadores es la idea de esta cuarentena dinámica, aplicada sincrónicamente y de manera simultánea a todas las comunas, dejando una movilidad efectiva del 20%. ¿Okay? A lo largo de nuestro trabajo desde el equipo de modelamiento, fuimos haciendo una serie de proyecciones, distintas proyecciones que fuimos entregando a las distintas autoridades con la esperanza de que estas proyecciones llegaran a las autoridades. Y aquí les muestro una especie de resumen. Aquí volvemos a ver esta curva epidémica, donde en este eje vemos el número total de infectados, el número de infectados activos, en miles, y acá vemos la fecha. Y aquí les muestro la curva que presentamos originalmente este día, que yo les contaba el 27 de marzo en esta presentación que se hizo en La Moneda. Y nosotros decíamos que la situación sin cuarentena, nosotros esperábamos un pic el 20 de junio en la región metropolitana. Si hubiésemos, y aquí está el detalle de cada una de ellas por si las quieren después ustedes mirar, ¿no? Si nosotros pensábamos que aproximadamente el 18% de la región metropolitana se iba a contagiar del virus, ¿no? Y que la movilidad remanente durante todo el periodo de cuarentena que se aplicó el 23 de mayo, que era más o menos del 65%, nosotros habríamos esperado un pic, este primer pic que tuvimos, del orden del 25 de julio, y eso es lo que nos llevó a hacer estas proyecciones que yo les mencioné recientemente. Y en la medida que vamos aplicando restricciones aún más severas, podemos ir bajando, no solamente desplazando el pic hacia el futuro, sino además disminuyendo el número de personas infectadas, con lo cual necesariamente íbamos a disminuir la mortalidad. Finalmente, como ustedes probablemente se acordarán, el pic de infectados lo tuvimos el día 18 de junio, entre el 16 y el 18 de junio, muy cercano a la situación sin cuarentena. Y esto nos ha hecho reflexionar muchísimo sobre el real rol que han tenido las cuarentenas, particularmente con estas movilidades que les comenté del 75% incluso durante la mega cuarentena que se aplicó en la región metropolitana. Ustedes conocen bien las estadísticas, con más de 2,5 millones de personas moviéndose prácticamente todos los días en la región, con más de 150.000 empresas y comercios considerados como negocios esenciales. Y les quiero compartir una anécdota muy corta, pero que me parece relevante. En el peor momento de la epidemia,
en la región de Lombardía, en Italia, las autoridades italianas pidieron ayuda a las autoridades chinas. Las autoridades chinas enviaron una delegación. El jefe de la delegación lo fueron a recoger al aeropuerto, le llevaron al hotel en Milán, y cuando llega al hotel cita una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa él, de manera horrorizada, dice que no puede ser que en la situación de pandemia que está viviendo Italia, con la cantidad de muertos que están ocurriendo en ese minuto en Italia, el transporte público siga funcionando. En base a las sugerencias de esta comisión, se aplicaron medidas muy severas, y la movilidad remanente en la región de Lombardía, particularmente la ciudad de Milán, durante los periodos de cuarentena, durante este mes y medio que tuvieron cuarentena, se redujo al 20%. Por lo tanto, ese es el efecto que nosotros deberíamos haber esperado al aplicar una cuarentena. ¿Okay? Por cierto que nosotros, a partir de nuestros modelos, somos capaces de proyectar lamentablemente el número de fallecidos en la región metropolitana. Aquí les voy a mostrar un cuadro relativamente complejo que voy a tratar de explicar. Acá nuevamente tenemos el número de personas fallecidas que esperamos, y acá tenemos la cantidad de días desde el 3 de marzo. Y dependiendo de la movilidad que tengamos en la región metropolitana a lo largo del futuro, podríamos esperar distintos números de personas fallecidas. Como ustedes pueden ver acá, los números son bastante terroríficos, desde 25.000 hasta casi un número terrible de 85.000 personas fallecidas, dependiendo de la movilidad. Es cierto que es un gran espectro, pero en general estos modelos matemáticos tienen ese problema o esa característica, que no son capaces de cerrar de manera muy apropiada el número, porque tienen mucha incerteza estadística, ¿no? Pero aquí les muestro un detalle de la proyección. Aquí les muestro la cantidad de personas fallecidas, con movilidad mínima, media y máxima, de acuerdo a lo que está representado acá, 60%, 65 y 70. Y acá está la fecha. Entonces, hice algunas comparaciones. Por ejemplo, el 17 de junio en la región metropolitana, el número de personas fallecidas reconocidas por el Ministerio de Salud a través del informe diario eran de 3.114. Esto ocurre pocas veces, pero miren, si ustedes van a ver acá nuestra proyección, calza exactamente con la movilidad media, 3.114. Y si nos vamos al 30 de junio, un poquito más reciente, la cantidad de personas fallecidas, 4.889, y ya efectivamente este número no lo vemos, pero está entre la movilidad mínima y la movilidad media. ¿Okay? Entonces nosotros en general lo que vemos es que estamos siguiendo esta curva, la curva de movilidad media y la curva de movilidad mínima. Es un valor que probablemente va a estar acá. Con horror lo seguimos porque esto podría significar que potencialmente podría enfrentarnos a una situación en la cual más de 20.000 personas solo en la región metropolitana podrían fallecer, dependiendo de lo que ocurra con el virus, particularmente de lo que ocurra con este paso a paso. Tal como hemos ido haciendo predicciones sobre lo que esperamos del virus, también nos interesa entender qué es lo que está pasando en el día a día con el virus, y generamos estos reportes, llevamos de manera sistemática, acoplados a cada salida del reporte epidemiológico, la generación de este reporte, que también se lo hemos hecho llegar al ministro Kub, y también lo posteamos en los distintos sitios web y en las redes sociales. Y recorremos todo Chile, son uno de los pocos reportes que recorre todo Chile. Yo seleccioné acá un par de regiones, pero ustedes pueden ver el reporte completo, se los puedo hacer llegar también. Vemos la región de Valparaíso, y vemos la región metropolitana. No voy a entrar en detalle porque es largo de explicar, pero en general vamos a ver la prevalencia de infectados, que el número de infectados por cada 10.000 habitantes, la tasa, es decir, cuánto crece o decrece el número de infectados en esta semana. Este valor que es muy importante y que me interesa destacar, que es el R efectivo, que de alguna manera nos dice qué tan probable es que los infectados que tenemos en un día, el número de nuevos infectados que tenemos en un día, dependa de contagios producidos por los infectados que teníamos en el día anterior. Por lo tanto, si ese valor es 1, querría decir que todas las personas que tenemos como nuevos infectados vienen de contactos anteriores, y es por eso que es tan importante la trazabilidad, porque si tuviéramos una trazabilidad funcionando apropiadamente, podríamos tener a todos estos nuevos infectados del día actual que provienen de un contacto trazado con los infectados de los días anteriores. ¿Okay? Por lo tanto, si el valor es 1, es una mala idea, porque quiere decir que en promedio todos los días deberíamos ver más o menos el mismo número de nuevos infectados, con lo cual llegamos a esta situación de endemia que se ha descrito de alguna manera por distintos investigadores, y que probablemente es una situación en la cual nos vamos a ver enfrentados en el futuro, ¿no? Si el valor es mayor a 1, es una pésima situación, porque quiere decir que la epidemia está en expansión. Si el valor es menor a 1, la epidemia se contrae. Y como ustedes pueden ver acá, usamos colores.
rojo significa malo. La Organización Mundial de la Salud y particularmente la Comisión Europea establece que para prevalencias por sobre 5 infectados por cada 10.000 habitantes debería tomarse alguna medida. Por lo tanto, 5 es nuestro valor umbral para decir que es rojo, pero 4 ya es bastante malo. Y las tasas, ustedes pueden ver tasas del 35, 40% en Valparaíso, y como ustedes pueden ver, todos los R efectivos, no todos, pero la gran mayoría de los R efectivos de la región de Valparaíso están en rojo. Esta flecha indica que además están creciendo en los últimos 7 días. ¿Okay? Y esta es la región metropolitana, y les estoy mostrando solo la provincia de Santiago. Ustedes pueden ver acá que nuevamente la prevalencia es alta en la mayoría de la región metropolitana. Ven que algunas prevalencias siguen bajando, pero algunas ya están subiendo, como el Renca, Quinta Normal, Lo Prado, La Granja, y con especial atención Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa, comunas que se encuentran en esta etapa de transición. Y cuando vamos a mirar los R efectivos, vemos que estos nuevamente están, muchos de ellos ya sobre 1, muchos de ellos creciendo, lo cual involucran particularmente las comunas que están en la etapa de transición, como La Reina y Ñuñoa, que están sobre 1 y que están creciendo en los últimos 7 días, lo que nos indica necesariamente que el virus, que la epidemia está en un proceso de expansión nuevamente en la región metropolitana, y no solo en la región metropolitana, sino en el país. Y quizás, muy concordante con lo que decía el doctor Said, nosotros también podemos calcular a partir de estos números el subreporte de infectados sintomáticos. Esto quiere decir que en la región de Valparaíso nosotros, a través de nuestros cálculos, podemos decir que faltaría detectar al menos al 36% de las personas que tienen la enfermedad con síntomas. Y recordar anteriormente que el número de personas que no tienen síntomas, que tienen síntomas menores, es muchísimo mayor que el número de personas que en general estamos detectando. Y en la región metropolitana, que es lo más grave, nosotros estimamos que el subreporte de infectados sintomáticos es del orden del 67%. Eso nos lleva a pensar, si ustedes dirigen su vista acá, que el número total de infectados en la región metropolitana no es 6.700, como se reconoce hoy día a través del último informe de epidemiología actualizado al 15 de agosto, sino un número que va entre 9.800 y hasta casi 27.000 personas. Okay. Solo para terminar, no quiero entrar en detalles, pero nosotros podemos seguir el valor del R efectivo a lo largo del tiempo. Aquí les puse algunos hitos que me parecen interesantes de mirar. Hay subidas muy marcadas, habitualmente seguidos de feriados, lo cual habla de alguna manera de que hay movimiento de las personas entre distintas regiones. Por cierto, no hay que echarle la culpa a la gente aquí, también depende mucho de qué es lo que nos dicen las autoridades. Por ejemplo, en el D acá, en el hito D, que lo he marcado también en el R Región Nacional acá, vemos el llamado a la nueva normalidad y vemos 10 o 12 días después un aumento muy significativo en este valor de RE, lo que nos dice que efectivamente el discurso no es inocuo, y depende también de lo que nos digan cuál puede ser nuestro comportamiento. Y este es el RE nacional, a 14 días y a 7 días, y como ustedes pueden ver, a nivel país, la epidemia está creciendo, no solamente está creciendo, sino que además la epidemia se está acelerando porque el valor de R efectivo en los últimos 7 días es mayor que el de los últimos 14 días. Situación parecida que ocurre en la región metropolitana, el valor de R efectivo de los últimos 7 días es mayor que el últimos 14 días, lo que nos dice que la epidemia no solamente está en expansión, sino que está acelerando. Situación parecida como la que ocurre en Valparaíso o como la que ocurre en Biobío y en 14 de las 16 regiones del país. Solo para concluir, quisiera hacer algunas menciones a algo que me parece muy relevante, es que Chile, por su constitución geográfica, sociológica y demográfica, son múltiples epidemias las que estamos enfrentando. Lamentablemente, estas múltiples epidemias están desincronizadas. Yo también soy parte de aquellas personas que en marzo llamábamos a las autoridades a establecer lo antes posible una cuarentena severa para que, entre otras cosas, pudiéramos evitar este problema de la desincronización de epidemias, porque con epidemias desincronizadas en un país tan largo como Chile, el virus, como bien dice aquí, se va a mantener prevalente en la población y va a seguir circulando, y probablemente nos vamos a seguir infectando a lo largo del tiempo, produciendo múltiples olas epidémicas. Hay una expansión sostenida de la epidemia en casi todo el país, salvo la región de Aysén, que está luchando ahí contra la epidemia, que probablemente en el lugar donde debiera funcionar muy bien la trazabilidad debiera ser Aysén por el bajo número de infectados.
El proceso de expansión de la región metropolitana ya está claro y lamentablemente parte desde las 10 o 12 días después de la implementación del paso a paso y lamentablemente, y esto es muy importante decirlo, las cifras que estamos viendo hoy día corresponden a cifras que corresponden a la realidad de la región metropolitana y del país del orden de 5 a 7 días anteriores. Entonces tenemos 5 o 7 días en general un poco a ciegas de la situación que estamos viendo y por lo tanto esto es un problema porque cualquier medida que nosotros implementemos hoy día no vamos a ver el efecto sino hasta del orden de 2 semanas después. Desde incluso nuestra participación en la disponibilidad de datos estamos conscientes de que se requieren mejores datos anonimizados, más abiertos y con mayor frecuencia, no solamente para mejorar los modelos y mejorar las predicciones, sino para que también la ciudadanía entienda de mejor manera lo que está pasando. Ha sido muy complejo seguir la epidemia a lo largo del tiempo con los diversos cambios de metodología. Basta recordar la cantidad de veces que se han cambiado, la forma en que se contabilizan las personas fallecidas. Por fin ya tenemos una situación bastante más estable. Quiero también aprovechar esta instancia para reconocer el tremendo trabajo que ha hecho el DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información en Salud, que es el que cura y revisa los datos de la pandemia y que nos ha permitido tener una mejor visión de la situación. Y por último, creo que esto ha sido un duro aprendizaje para nosotros los científicos. Muchas veces nos hemos visto enfrentados a la frustración de que a pesar de que nuestros modelos han dicho o han ido en una cierta dirección, las autoridades han tomado consideraciones en otra dirección. Esto alguna vez el ministro Cook también nos lo dijo. Finalmente las decisiones que toman las autoridades tienen distintos aspectos, no solamente consideran los aspectos científicos, sino también los aspectos políticos. Y esto creo yo que para nosotros los científicos ha sido un duro aprendizaje. Solo para terminar, agradecer a ustedes por su atención, a nuestro equipo de investigación, a los fondos que nos financian, particularmente los fondos de la Oficina de Investigación de la Fuerza Aérea Norteamericana, que nos viene financiando en esta línea de investigación de impacto de enfermedades infecciosas desde hace varios años. Muchas gracias y estaré feliz de responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Tomás Pérez Acle. Entonces, ofrecemos la palabra. Antes de darla, le voy a preguntar al señor secretario si hay novedad del señor del piano, don Carlos. Presidente, según la información que teníamos, debiera conectarse cerca de las 4, así que no hemos tenido ninguna novedad sobre eso. Entonces vamos con las preguntas. Ha pedido la palabra el diputado Juan Luis. ¿Quién más? Juan Luis Castro. Mientras Juan Luis Castro tiene la palabra. También gracias, presidente. Valtolu. Y diputado Sauerbaum, que está en la sala, presidente. Perfecto. Gracias, presidente. Bueno, saludar y felicitar la presentación de don Tomás Pérez Acle, que ha sido muy contundente desde el ángulo que él complementa toda la visión sanitaria durante todo este periodo. Me da la impresión, en primer término, que es evidente que yo desprendo de la exposición de él que la denominada cuarentena dinámica en Chile no fue tal, sino que fue una cuarentena selectiva la que se aplicó en la región metropolitana durante 2 a 3 meses prácticamente, y cuyo impacto prácticamente fue muy débil, puesto que el pic justamente terminó siendo en junio, en el modelo que él tenía sin cuarentena, o sea, sin intervención más profunda. Y por lo tanto, dicho eso, y siendo ese el fenómeno, yo le pregunto ahora a la inversa, si la desescalada se está haciendo de la misma manera como se hizo las cuarentenas iniciales selectivas, y eso es lo que estamos observando en determinadas comunas de Santiago o en otras partes, ¿qué posibilidad o viabilidad de éxito tiene este modelo de desescalada en el plan de 4 o 5 etapas, entendiendo las debilidades que enfrenta un modo de hacer así el desconfinamiento progresivo? Y esto se lo pregunto a la luz de lo que él también ha visto en otros países, en todos los problemas, accidentes, dificultades, idas y vueltas que han habido en otros países. Porque yo tengo la sensación, muchas veces escuchando a distintas autoridades, que se da como parte del paisaje el que tiene que dar rebrote. Uno escucha de repente mucho comentario que dice, mire, no, pero si el rebrote es parte de la realidad, es parte del paisaje, ¿para qué nos complicamos tanto? Si esto igual tiene que tener rebrote. Casi como parte del destino, más o menos, y sin valorar la cantidad de personas infectadas y muertas que se lleva cada reactivación, podríamos decir, más que rebrote. Entonces, mi primera pregunta es,
¿Qué opinión tiene del modelo de desescalada que se está llevando a cabo en el país? Y sobre esa base, ¿de qué modo le puedo dar mi versión no de Santiago? Yo estoy en región de O'Higgins, me gustaría que aludiera a la región de O'Higgins también, ya que no la puedo tocar, pero sí que conoce el detalle también de su comportamiento. En el caso de la región de O'Higgins, se inició la etapa 2 con valores de positividad en el límite del 10%, más bien hacia el alza el 10% que a la baja, pero así se tomó esa decisión. Incluso en esta comisión, tanto el diputado Charpin y quien habla, hicimos llamados fervientes en su minuto a esperar un poco más, antes de que se iniciara esta desescalada, que lleva una semana, en Rancagua, Machalí, que es el epicentro de casos, ¿verdad?, en la región de O'Higgins. Ha transcurrido una semana, y hoy día ya los datos, incluso están publicados en el Mercurio, hoy, hablan en nuestra región de O'Higgins de un 35% de aumento de casos activos ya en esta última semana, con desescalamiento en marcha. Por tanto, quiero en ese sentido preguntarle, ¿qué viabilidad de éxito tiene este modelo aplicado en distintas regiones del país? Si ya sabemos que en la ida, en el ascenso, tuvo todos los fracasos que conocemos, ¿por qué no podríamos tener, le pregunto yo, no quiero sacar una conclusión anticipada, ¿por qué no podríamos ir a tropezar con la misma piedra en la bajada del cerro ahora? En cuanto a que escogimos un camino que no nos dio los resultados que esperábamos en el inicio, ¿por qué los va a dar ahora? Yo he escuchado expertos del comité asesor que aquí estuvieron, incluso el propio doctor Erazo, la sesión pasada fue enfático, que él no había visto nunca, dijo aquí, un modelo de confinamiento, de cuarentenas dinámicas o parciales, qué sé yo, no había escuchado de eso, tampoco dijo, nunca supo cómo se tomaron esas decisiones porque ellos nunca fueron consultados, lo dijo un miembro del comité asesor, cuando esto ocurrió, en su minuto. Luego, si tampoco, y aquí por el factor económico, nunca hasta el día de hoy se especificaron, doctor Pérez Acle, y doctor Said, nunca se entregó un listado que se prometió de actividades económicas y laborales esenciales. Esto se anunció en una oportunidad y nunca se supo de eso más. Y eso llevó a que los grados de movilidad, y usted los debe tener muy fresco en la memoria, en las cuarentenas dinámicas eran casi inexistentes o mínimos, y luego bajaron tenuemente o moderadamente cuando fue la cuarentena total. Si Santiago se tomara como el Gran Santiago, como la provincia de Santiago, que es la que estuvo cuarentenada totalmente semanas y semanas, ¿cuál sería el escenario de desescalada de esa forma, o cómo lo prevé usted, versus el escenario que hoy día tenemos de parcialidades de comunas en ese mismo proceso? Y también, para que no se diga que Santiago es Chile, quiero preguntarle en la región nuestra de O'Higgins también, que se está siguiendo el mismo modelo, ¿cuál es ese futuro? Segundo, quiero preguntarle, a juicio de ustedes, de ambos, el comportamiento del público, el comportamiento de la ciudadanía. Uno ve imágenes del verano español, de los ingleses, en fin, hay todo tipo de gente que en realidad se sale de madre en cuanto a atacar. Ayer vi a Miguel Bosé encabezando una protesta contra el uso de la mascarilla en la vía pública, por dar, no sé, ejemplos de toda naturaleza. Entonces uno dice, el fenómeno criollo no es chilensis, no es que aquí hay un grupo de rebeldes, de porfiados, de gente que sale igual masivamente. Hay un contexto internacional que me gustaría que ustedes pudieran también explicarnos un poco, que lleva a un grado de irresponsabilidad finalmente en el fracaso de las medidas, cualquiera sea la estrategia que se tome. ¿Cuál es la psicología del público, en este sentido, la gente que ustedes perciben para enfrentar estos fenómenos de desescalamiento y que tengan algún grado de conducción? Me refiero hacia el éxito, no hacia el fracaso. Y por último, preguntarles, doctor Tomás Pérez Acle, si tenemos una tasa de subtesteo importante, lo dijo el doctor Said, si tenemos el lugar 26 en el mundo en testeo, no es para sentirse orgulloso, claro, de los vecinos estamos mejor, pero no en el mundo. Si a la vez, según sus gráficos, doctor Pérez Acle, resulta que el 85% de los sujetos por los cuales atraviesa el virus, ¿verdad?, finalmente no son pesquisados por método de testeo y se nos van, la gran mayoría de ellos se nos van, y resulta que el llamado testeo activo o búsqueda activa, recién ahora, de a poquito, nos estamos poniendo a tono
en ese proceso de testeo activo. Y la velocidad de respuesta al testeo ha sido tan débil. Hubo momentos, perdone, que aquí hubo demora de 2 o 3 semanas para que alguien tuviera su PCR en la mano. Pasada la cuarentena, había gente en región de O'Higgins esperando el famoso PCR informado para saber qué hacían, y pasó la vieja, como se dice en buen chileno, porque pasaban la cuarentena de esa forma. ¿Qué esperanza tenemos entonces en el testeo? Que es una piedra angular en todas las definiciones de aislar en 48 horas el contagiado, de luego tomar las 48 horas para el contacto estrecho. Si tenemos ahí un problema, yo diría, estructural también, o una viga maestra que no ha tenido todavía todas las soluciones necesarias, a pesar de los avances que yo valoro, para esa búsqueda activa de verdad. Me pregunto, para terminar, ¿se han testeado todos los hogares de ancianos en Chile, que son miles y miles, no los del Estado, sino que todos? Lo dudo, no sé. ¿Se han testeado todas las verdaderas poblaciones donde hay hacinamiento, donde hay inmigración muy pobre, miseria en nuestro país? No lo sé. ¿Qué ha pasado en todas las cárceles que son más cerrados? Yo digo, zona minera, varios de los que estamos aquí, en Codelco, Chile, donde en el caso de Codelco recién ellos partieron hace mes y medio, 2 meses, con un test de antígeno. Ojo, ellos no han usado PCR, han usado antígeno. Y con eso han buscado aleatoriamente también sus casos. Estamos hablando de un gran empleador del Estado. En fin, ¿cuál es la opinión respecto al famoso testeo, búsqueda activa, capacidad de ir de verdad a diagnosticar y no quedarnos en el subdiagnóstico con la capacidad de testear en nuestro país? Gracias, presidente. Perdón, ahora sí, muchas gracias, diputado Nino Bartolo, su pregunta, y después el diputado Sauerbaum. Gracias, Nino. presidente. Sí, gracias. En verdad, uno no es experto en la salud, y de verdad que nosotros primero creo que tomamos el camino de que ningún ciudadano chileno o extranjero que vive en Chile tuviera que esperar, ¿no es cierto?, una cama para poder ser atendido con los oxigenadores. Y eso se cumplió completamente. Después se basó la teoría en que había que hacer los PCR, que hoy día, tal como dice el diputado Castro, su intermedio presidente, justamente se demoraban 2, 3, 4 días en entregar un resultado. Pero yo me hacía la pregunta de forma ingenua, que decía que Chile era la comunidad que hacía más exámenes en Sudamérica. Y yo decía, bueno, si nosotros los detectamos, ¿qué pasa con Perú? ¿Qué pasa con Ecuador? Con otros países, ¿no es cierto? Si no le hacen exámenes, significa que se estarían muriendo y estarían reapareciendo en sus casas, muertos en sus casas, porque así me lo imaginaba, para poder entender. Pero tengo ciertas dudas. Aquí en Arica llevamos 30 días en cuarentena y no bajan los números contagiados. Y la verdad que la economía de Arica se está yendo a los suelos. Incluso se vanagloria hoy día el sistema en la cual con el 10% de la AFP se está reactivando la economía, pero yo digo, bueno, la economía se está reactivando para los mismos de siempre, que tienen su negocio abierto, pero la gran mayoría de comerciantes o empresarios o actividad pequeña, industria, no tienen ninguna actividad y eso prácticamente no hay reactivación. Entonces empieza a formar, digo yo, una especie de rabia. En definitiva, aquí don Tomás, ¿no es cierto?, dice que no hay que echarle la culpa a los ciudadanos, que es la autoridad la que manda. Entonces, de verdad que yo tengo, cuando hoy día Santiago se abrió, a las 5 de la madrugada, estaba durmiendo gente en la calle para entrar a comprar el mall chino. Entonces, ¿cómo lo hacemos si de verdad la ciudadanía, dijo en un momento determinado también el don Tomás, es que la ciudadanía no entiende, o que la ciudadanía entienda? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que tiene que haber más educación, y creo que nos ha faltado más comunicación, que en los medios de prensa todo el día están replicando, ¿sabe qué? Guarde la distancia, tome, ¿no es cierto?, la mascarilla, pero use la mascarilla como corresponde, no que sea solamente un instrumento para colocarse en la cara para que diga que anda con mascarilla. Si nosotros empezamos a educar a las personas con mucha publicidad, pagarle a la radio, a todos los centros de redes sociales, de verdad creo que podría ser una medida más potente para que la gente, justamente como dice don Tomás, que la gente entienda lo que está haciendo. Y yo me pongo en el caso que yo tengo que usar la mascarilla para que no contagie a otro, porque yo no sé si estoy contagiado o no. Y si nosotros todos pensamos que yo me pongo la mascarilla para no contagiar, yo creo que podríamos tener un mejor éxito.
Pero aquí nos hemos chocado, no sé, en la comisión llevamos 2 meses en esto, y la verdad es que se produce la pugna política. Y entonces, hoy día, claro, mirar el tema desde el prisma de hoy día, se pudieron haber hecho mil cosas. Yo me imaginaba, ¿por qué no testeamos como en otras comunidades dice que se hizo? Es que a todos los ciudadanos tuvieron que hacerle un examen. Y en ese sentido podríamos haber detectado inmediatamente a cuáles son los enfermos y a él, ¿no es cierto?, confinados a los enfermos. Entonces, de verdad que aquí hay muchas teorías. Hay, no sé si qué organismo de médicos, ¿no es cierto?, sacó que aquí en Chile iban a haber 1 millón de personas enfermadas, que se iban a enfermar. Y no fue así. Entonces, la verdad, cuando la autoridad que tiene que tomar decisiones escucha a personas así, con la mejor intención de don Tomás o de don Juan Carlos, indudablemente que ellos también son profesionales y también forman una imagen y tienen me imagino, una estrategia que no concuerda con lo que dicen estos otros profesionales. Pero yo digo, si está todo para poder, ¿no es cierto?, hacer los mejores pasos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Incluso hoy día el Estado está disponiendo de miles y miles de millones de pesos, miles de millones de dólares, a disposición de la comunidad, a distintas áreas. ¿Para qué nos peleamos? ¿Por qué no hacemos la mejor estrategia? Por eso yo quiero pedirle a don Tomás, cuando él, ¿no es cierto?, le escuché 2 frases, una que no hay que echarle la culpa a la ciudadanía y la segunda es que la ciudadanía entienda. Entonces, como para mí como que se contrapone. Entonces, yo digo, la única posibilidad que tenemos para hacer esto es publicidad. Que la radio, la televisión, todo el día esté, no sé, en las calles, que esté parlante, use la mascarilla, guarde la distancia. Yo no sé si es una apreciación que prácticamente me lleva por la desesperación aquí en Arica, que muchos comerciantes, muchos empresarios están prácticamente con sus negocios arruinados y no sé para cuándo tenemos. Ha pasado 1 mes y la cantidad de infectados no baja. Entonces, si llevamos 30 días, no hay cómo, porque lo que uno puede salir a la calle y ver la cantidad de gente que está en la calle comprando los almacenes, especialmente los supermercados, lleno de gente. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué cuarentena estamos hablando? Cuando a lo mejor la cuarentena debió haber sido estricta, ¿sabes? Que no sale nadie, si compraste comida, compraste, si no te quedas ahí tomando agua. Tan simple a lo mejor como eso, como una estrategia, no lo sé. Pero si no bajamos los infectados, no podemos salir adelante. Y hoy día fue una demostración más que en Santiago, el mall de los chinos llegó el sistema y lo cerró, o lo clausuró, iba para allá a clausura, por la cantidad de gente, no por los comerciantes, sino que por la cantidad de gente que se mueve. Entonces yo no sé, yo no soy especialista, ¿no es cierto?, en este tema, pero sí es un tema de sentido común. Y si nosotros seguimos peleando, mire, que la culpa del gobierno, porque al final todos los países que uno escucha, toda la culpa la tienen los gobiernos. Y nunca decimos, ¿sabe qué? Eduquemos a la población, que entienda de una vez por todas, como lo dijo el señor don Tomás. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Sauerbaum, ¿iba a hacer consultas? Sí, gracias, presidente. Gracias. Bueno, preguntarle primero decirle a don Tomás que yo entiendo la decepción del mundo científico cuando ellos piensan algo y la autoridad política toma una decisión distinta, porque la autoridad política toma decisiones considerando todos los factores. Obviamente ustedes consideran los propios, los médicos, los propios, pero gobernar es difícil. Y así como nosotros aquí mismo en esta misma comisión y en las otras comisiones nos demora y nos dificulta el tomar acuerdos, es muy difícil avanzar. Es muy, 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 muy complicado. Pero se hace tomando y considerando todas las políticas públicas que se estiman bien para el país. Decirle a don Tomás que tenemos en Chile muchos problemas y que la pandemia lo ha develado con mucha dureza. Por ejemplo, tenemos un problema los que somos de regiones de centralismo brutal. Le cuento como anécdota, Tomás, que cuando se han pensado en estas cuarentenas dinámicas, yo represento la región de Ñuble de 21 comunas, cierran una sola comuna que es Chillán y colapsan las otras 20, porque todas dependen de Chillán. Es cosa de ir a una comuna como Pinto, que está a 15 kilómetros, 20 kilómetros, y no tienen, cuando cerraron Chillán, a los días, 4 o 5 días, el resto de las comunas no tenía que vender en sus negocios porque no tenían cómo autoabastecerse. Entonces, claro, evidentemente podríamos haber sido mucho más estrictos en las medidas que se han tomado, pero ha producido un problema práctico muy grave. Y
Y también respecto del comportamiento de las personas, ha sido bastante insólito todo lo que ha pasado. Este fin de semana por el Día del Niño, realmente fue vergonzoso ver en todo el país largas filas, aglomeraciones, el mall de Chillán cerrado con un sumario sanitario porque ya no cabía más gente adentro. Entonces, ha sido muy, muy complicado enfrentar esta realidad con algo que es fundamental para la persona, que es la libertad de las personas. La gente quiere ejercer su libertad. Y también, digámoslo con claridad, yo creo que hay un cuestionamiento de la autoridad anterior a esta pandemia producto del estallido social en octubre, en donde toda la autoridad está cuestionada. Entonces, basta que cualquier autoridad proponga algo como para que el chileno medio lo cuestione y diga, acordémonos nomás, que gente del Frente Amplio los primeros días dijo que esto era una confabulación para detener el plebiscito y no seguir avanzando en las demandas ciudadanas. Entonces, yo creo que claro, siempre es difícil tomar decisiones porque hay que tomar distintos elementos. Pero lo que yo le quería preguntar a Tomás es justamente respecto de estas cuarentenas dinámicas, porque tenemos un daño económico en las regiones y en Santiago. Yo no había estado en Santiago y lo quiero contar porque fue para mí muy golpeador. Hace 2 semanas atrás tuve que estar en Santiago unos días. La verdad que es brutal ver el centro de Santiago como un desierto y el daño económico se huele. Entonces vamos a tener un tremendo problema para volver a crecer, para volver a generar trabajo. Y para poder también sanarnos mentalmente. El tema psicológico también ha sido muy intenso y tenemos un daño no solamente en nuestros adultos mayores que tienen mucha restricción para salir, sino que en nuestros niños. A mí me toca personalmente tener 2 niños chicos de 6 y 9 años y tenerlos encerrados en casa ha sido especialmente doloroso. Porque uno los ve sufrir porque son niños, es normal que así sea. Pero Tomás, a lo concreto, lo que le quiero preguntar es respecto de esta cuarentenas dinámicas. Usted habló en la exposición anterior respecto a la importancia de hacer estas trazabilidades. La pregunta es, ¿usted cree que si logramos cerrar, por ejemplo, sectores completos, comunas completas, podemos ayudar a hacer esas trazabilidades para poder de alguna manera encapsular zonas completas en donde el virus se puede ir instalando más fácilmente? Eso es tremendamente complejo hacerlo en todas partes, pero especialmente en Santiago. Yo así lo entiendo yo, por lo menos. En las partes donde hay menos población es más fácil de hacer. Pero la pregunta es si logramos hacer de estas cuarentenas selectivas, por decirlo de alguna manera, combinarlo con buena trazabilidad, ¿eso resulta efectivo o finalmente lo mejor es simplemente hacer esta trazabilidad sin hacer cuarentena cerrada y con digamos, un poco más de libertad para las personas? Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, diputado Sauerman, ¿algo más? ¿Alguien más? Voy a hacer una... yo también... da la impresión que en los últimos 2 meses, particularmente a fines de junio, para ser preciso, o a principios de junio, ya se centralizó como la idea de que era fundamental y se institucionalizó o se trató de institucionalizar el TTA apoyado en la atención primaria de salud, digamos. Recuerdo que después parece que los primeros días de junio bajaron los instructivos, recursos a los municipios que se tardaron en llegar, pero hubo como claridad en el gobierno la estrategia de la trazabilidad, digamos, del TTA, digamos. O sea, han pasado junio, julio, 2 meses y medio, donde ya hubo una decisión política en ese orden. Da la impresión que la comunidad científica en general también nadie duda, ni el gobierno, de la necesidad del TTA. De manera que hay consenso en eso hoy día después de, a los 3 meses al menos, digamos, a fines de mayo, cuando estaba asumiendo, o a los días de asumir el ministro París. Como que ese es el camino, digamos. Me llama la atención a mí, está eso claro. ¿Qué falta? Porque acá Juan Carlos Said y otras personas que han expuesto en la comisión nos han dicho, y el gobierno también no reniega, sino que dice la necesidad del TTA, pero hay déficit en eso.
Alguien plantea que era un tema de recursos. Yo no creo que sea un tema de recursos, digamos, exclusivamente, porque creo que el gobierno ha dispuesto de algunos recursos, al menos en salud, como hubo recursos para los ventiladores mecánicos, hubo disposición ahí, algunos aspectos que le interesaban al gobierno en su oportunidad. Entonces, la pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué pasa si hay consenso en la comunidad científica, en el propio gobierno, en las propias autoridades, los académicos, en fin? ¿Por qué no se incrementa? Y nos dice que tampoco es tan lento, o sea, formar un trazador en una semana, y hay tantos desempleados, además gente con capacidades, no como trazadores, pero que tienen condiciones, manejo de tecnología, etcétera, para contratar, no sé, pues 5.000, 10.000 en un día, digamos, no debiera ser problema. Hay gente disponible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué debe entender uno? Esa es una primera pregunta que le hago a Tomás, digamos, si la puede responder. Y una segunda pregunta, él no lo ha enfocado así, pero más bien consultarle su opinión. Yo soy de regiones, soy de Atacama, y incluso en Atacama, la participación, yo siempre lo señalo, la participación de las regiones y de las comunas, comités de crisis comunales, regionales, con participación ciudadana, no sé por qué el gobierno no lo implementa. O sea, yo lo veo en Atacama, lo vivo allá. Cuesta mucho meter, por ejemplo, comunidad que quiere participar. Estoy hablando de colegio médico, colegio enfermera, colegio matrona, colegio profesores, dirigentes de gremios consolidados, digamos, con uniones comunales junto a decir, gente que quiere participar y que pueden ser canales rápidos de información para subir y bajar información, para tomar medidas, en fin. Pero no hay caso, no se descentraliza efectivamente el manejo de la crisis, no sé por qué. ¿Qué puede haber de fondo? Yo entiendo que toda la literatura y la doctrina señala que es ideal tener comités regionales, en fin, réplica a nivel regional y comunal de los órganos que están a nivel nacional. A mí me causa mucha extrañeza. Y por último, a propósito de las dos preguntas, de la primera más bien, el agotamiento. ¿No será una razón que el sistema ya no da más? Me refiero al agotamiento de 5 o 6 meses de estrés de todos los funcionarios que han estado en la primera línea, para meter a todos. Eso creo que también genera un efecto complejo. Eso nomás. Entonces, no hay otro diputado que haga consulta. Le vamos a dar la palabra a don Tomás para que el doctor Said había levantado la mano hace un rato. No sé si querrá hacer alguna acotación o alguna consulta, quizás. Doctor Said, nos quedan 15 minutos. Tenemos que darle tiempo a don Tomás para que conteste. Prefería que responda Tomás. Preferiría que responda Tomás, y si Tomás deja un minuto, yo hacer una pequeña acotación. Eso es todo. Perfecto. Muchas gracias por la comprensión. Presidente, Tomás, una consulta ¿sí? se me olvidó aquí, la anoté, pero no se la dije al ¿Quién está hablando? Perdón. Sauer. Sí. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo? No, cortita, no. Es que a mí me llamó la atención unos par de datos que dio el doctor, en el sentido de que le daba tanta credibilidad a algunos países de los cuales uno por naturaleza tiene una duda. Que Corea del Norte diga que está fantástico, a mí no me parece muy creíble, es cosa de ver un poquito la realidad política, y lo mismo pasa con Venezuela. Entonces yo no entiendo si ahí hay efectivamente una credibilidad respecto a esos datos por algún motivo, cuál es el motivo, o tenemos cómo zanjarlos a través de organismos internacionales. Y por último, preguntarle si esos países tienen la dinámica que tiene Chile, porque mal que mal Chile ha ido mejorando, ¿cierto?, en la entrega de su información. Yo no sé si los otros países son capaces de hacer lo mismo. Esa es mi pregunta, porque me llamó la atención que reiteradamente se dijera que, por ejemplo, Corea tenía una situación mucho mejor que la nuestra. A eso me refiero. ¿Cuál es el grado de credibilidad que tienen esos datos? Corea del Sur. Perfecto. Corea del Sur. Sí, Corea del Sur parece que no. Sí. Don Tomás tiene la palabra. Por eso me llamó la atención ya. Okay. O Corea del Sur. Ok, ¿qué hemos hacer? Sí. Me quedó claro. Yo nunca hablé de Venezuela. Corea del Norte no tiene nada. Corea del Sur. Entonces, para que quede claro en acta, el doctor Juan Carlos Said señala que no habló nunca de Corea del Norte, sino que de Corea del Sur, y tampoco habló de Venezuela en su exposición. Don Tomás tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los diputados por la larga lista de preguntas. Quise anotarlas todas, así que por eso miraba aquí el cuaderno, ¿no? Voy a partir por el diputado Juan Luis Cuastro, que hizo una serie de preguntas. La primera es destacar que efectivamente no hay registro en la literatura de esta idea de las cuarentenas selectivas.
Existe el concepto de la literatura de la cuarentena de alta prevalencia, pero cuando se aplica en regiones que son posibles de cerrar como una unidad funcional. Por ejemplo, la región de Lombardía en Italia, que se cerró completamente, o algunas pequeñas localidades en Italia que por su aislamiento las cerraban completamente y funcionaban como una especie de isla. Entonces, pero por lo tanto la forma en que se aplicaron acá en Chile, de esta manera selectiva, y que algunas comunas sí y otras no, haciendo caso omiso de que estas comunas no son unidades funcionales que requieren, entre otras cosas, del movimiento de personas entre las distintas comunas, particularmente cuando, lo mencionábamos recién, 2,5 millones de personas se seguían moviendo durante la mega cuarentena, no tiene parangón en la literatura, y de hecho es tan así que estamos escribiendo algunos artículos con colegas para dar de explicar esta situación al resto del mundo. ¿Okay? Entonces lo que se aplicó en Chile, y también me hicieron unas preguntas al respecto, fueron cuarentenas selectivas y no cuarentenas dinámicas, porque como yo bien dije, y lo explica en sus artículos el doctor Alon y el doctor Ferguson, la cuarentena dinámica es una cuarentena que entra durante un periodo de tiempo y se aplica simultáneamente a toda la región, a todas las comunas, a todo el país, si se quiere, muy apretada, muy dura. Nadie puede salir de su casa dejando un 20% de movilidad remanente, y después suelta, y cuando la suelta llega también a una movilidad reducida del orden del 50%. Eso es lo primero que me parece importante. Lo segundo es que, tal como no funcionó este modelo de confinamiento por zona, que es el modelo selectivo, es de perogrullo, déjeme decirlo así, con este eufemismo, que tampoco va a funcionar el desconfinamiento selectivo. Porque nuevamente vemos la situación, yo ya se los mostré, los indicadores, vemos que Ñuñoa, vemos que La Reina, vemos que Providencia, vemos que las comunas que están en etapa de transición en la región metropolitana empiezan a mostrar indicadores que nos dicen que la epidemia ha vuelto a expandirse, y por lo tanto no funcionó el confinamiento selectivo, no va a funcionar el confinamiento selectivo, y tampoco tiene parangón nuevamente en la literatura, a menos que estemos hablando de situaciones muy específicas, regiones cerradas. La situación de O'Higgins, por razones de tiempo, no, me encantaría mostrárselas, porque la verdad es que hacemos un esfuerzo en todo, con mi equipo para recorrer el país completo. La situación de O'Higgins sigue siendo mala. El R efectivo de los últimos 7 días es 1,28 y de los últimos 14 días es 1,12. Está entre los R efectivos más altos del país, es lamentable. La mayoría de las comunas de la región de O'Higgins tiene R efectivos no solo altos, sino que además crecen en los últimos 7 días. La mayoría de las prevalencias están aumentando realmente. La situación de la región de O'Higgins es muy preocupante, particularmente porque además tenemos un nivel de subreporte de infectados sintomáticos del orden del 60%. O sea, estamos dejando fuera al 60% de las personas. Eso significa que de los 1.300 personas infectadas que se reconocen a partir de los reportes de epidemiología, ese número en realidad es un número que debería ser más cercano a 5.000. Y por lo tanto, esa es la situación que nos hemos enfrentado. Y esto es particularmente preocupante en las comunas de Rancagua, de Machalí, y se me olvidó la otra que está pasando, aquí pasó, bueno, de Rancagua, Machalí y Granero, que efectivamente están en etapa de transición y que en los números hablan de que están en expansión. ¿Okay? Estoy buscando las otras alternativas. Bueno, el mejor escenario para el desconfinamiento es el que propone la OMS. La OMS propone una serie de indicadores en los cuales nos llama mucho la atención a nosotros los investigadores que las autoridades chilenas hayan hecho una reinterpretación particularmente del valor de R efectivo. La OMS dice que el R efectivo tiene que ser menor, estrictamente menor a 1 durante 14 a 21 días, y las autoridades, por alguna razón que no entendemos y que tampoco entiende probablemente el comité asesor, dicen menor o igual a 1. Pero sabemos que un R efectivo de igual a 1 es muy malo, porque quiere decir que nos lleva a la situación de endemia, que es lo que queremos evitar, porque la única forma de salir de esa endemia es con vacunas, si es que la vacuna logra ser suficientemente efectiva. ¿Okay? El comportamiento del público, me lo preguntó usted, diputado, me lo preguntó también el diputado Baltolu, el diputado Sauerman, y quizá de alguna manera tratar de hacer una especie de conclusión. Yo creo que tiene primero un componente de agotamiento. Estamos todos agotados de la cuarentena. Es de una cuarentena que no funciona. Como nosotros le mostramos con nuestro modelo, lo más probable es que se parecía mucho a la situación sin cuarentena, o sea, prácticamente no tuvo éxito. Esta situación de que se aplica de manera selectiva con 75, 85% de movilidad. Estamos todos agotados, estamos las familias quebradas, muchos estamos sufriendo por el impacto económico que esto ha significado. Entonces es fácilmente entendible de que a pesar de que estamos luchando contra una pandemia que todavía está
prevalentemente en la población, en el país. En el momento en que podemos salir, vamos a tratar de disfrutar de esa libertad, y eso es súper entendible que ocurra así. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el manejo del lenguaje, por eso particularmente las autoridades tienen que ser muy cuidadosas. Lo ideal habría sido esperar que los indicadores de la región metropolitana bajaran un par de semanas. Llamamos mucho a esperar un par de semanas para que los indicadores bajaran en toda la región y desconfinar la región completa, porque hacerlo de manera selectiva esto no funciona. ¿Okay? La tasa del subreporte también me lo preguntaron varios de los diputados. Hay una relación entre el subreporte y la trazabilidad. Si tenemos un subreporte bajo o hay la trazabilidad... Perdón, a medida que tenga un subreporte más alto, la trazabilidad adquiere más relevancia, porque en la medida en que tenemos un subreporte alto, quiere decir que hay un gran número de personas que no estamos siendo capaces de detectar, y ahí es muy relevante tratar de detectar a todos los contactos de cada uno de los infectados. Muy bien lo decía el doctor Said, ojalá 3 o 5 contactos por cada infectado y no 1,5 o incluso 1 como está ocurriendo en Chile, ¿no? Respecto a lo que me preguntaba el diputado Bartolo, yo comparto plenamente que, aunque la estrategia hospitalocéntrica no es lo ideal, sí es un componente relevante que ha funcionado y ha funcionado muy bien. Este aumento del 400% de las camas significó que mucha gente se salvó porque tenía una cama disponible, pero no es la estrategia correcta. La estrategia correcta es, como decía el doctor Said, cortar el contagio. Lo ideal es usar una estrategia combinada, aumentar muy bien las camas, como se hizo acá en Chile, y creo que hay que reconocer a la autoridad en ese mérito. Aumentar la capacidad de testeo, que también es tremendamente relevante. También el Ministerio de Ciencia jugó un rol muy importante ahí. Pero también colocar medidas que eviten y que vayan destinados a cortar el contagio, que eso es probablemente lo que nos faltó, ¿no? Respecto a lo que él comentaba sobre los aspectos culturales y comunicacionales, bueno, lo hemos discutido aquí ya largamente, estamos de alguna manera todos cansados, es por eso que es muy relevante que los pasos que debemos hacer del confinamiento los demos en el momento en que sea preciso. Muchos creemos que todavía que fue lamentablemente apresurado en gran parte del país. Respecto a lo que me preguntaba el diputado Sauerbaum, es cierto, yo concuerdo plenamente con él que la pandemia ha develado una serie de problemas que tenemos como sociedad, no solo el centralismo, y aprovecho el comentario del diputado Mulet. Presidente, a mí también me toca participar en la mesa social autoconvocada de Atacama, he participado 2 veces, y es impresionante, y permítanme que me tome un minuto para decirlo, ver cómo de manera transversal las distintas autoridades, independientemente del partido político, porque es notable, están de acuerdo en que las autoridades locales tienen que tener más poder para la toma de decisiones, porque son los que conocen el territorio. Una pobladora ayer nos decía, con lágrimas del ojo, me dicen, ¿cómo quieren que yo mantenga distancia social si vivo casi en un campamento y en mi casa, que es de 20 metros cuadrados, hay 15 personas? Es imposible mantener distancia social. ¿Cómo me piden que me lave las manos si no tengo agua potable? ¿Cómo me piden que use una mascarilla si no tengo plata para comprármela? Entonces, esa realidad la conocen las autoridades locales, y creo que hay que darle mucha mayor capacidad a las autoridades locales. Yo concuerdo con el diputado Sauerbaum que esta pandemia no ha hecho sino develar el gran problema de equidad y de centralismo que tenemos en el país, ¿no? Yo ya respondí respecto de las cuarentenas selectivas, fueron poco efectivas, nos llevaron a este daño económico, psicológico también, creo yo, que estamos todos muy cansados, ¿no? Y respecto de lo que me preguntaba el diputado Mulet sobre lo que falta, es difícil saberlo. Quizá el doctor Said también tiene una visión al respecto y le voy a dar espacio para que él lo responda, pero yo creo que hay que ver lo que han hecho otros países. Aumentar la trazabilidad es muy fundamental, pero también hay que aumentar la capacidad de testeo. Porque es cierto que en la medida en que hacemos más testeo, somos capaces de encontrar más infectados. Pero eso no significa de que vamos en la dirección correcta. Lo que significa es que el número de infectados que tenemos es muchísimo más alto. Porque manteniendo esa lógica, en la medida que vamos a tener más test, vamos a encontrar más personas infectadas. E incluso yo me atrevería a proponer la idea de un censo sanitario, que muchos países han emprendido esa idea. Ojalá de manera sistemática ir al territorio, tratar de encontrar a la mayor cantidad de infectados posible, porque de otra manera vamos a seguir luchando contra este virus hasta que tengamos la vacuna y hayamos vacunado a un gran porcentaje de la población. Muchas gracias por su atención y le cedo la palabra al doctor Said. Muchas gracias, Tomás. Miren, ha llegado el doctor Luis del Piano Méndez, que era nuestro invitado que habíamos dejado, como él tenía problemas de horario por su trabajo. Él es presidente de la Sociedad de Infectología de Chile.
y lo habíamos dejado para la última media hora final, así que yo entiendo que hemos prorrogado por media hora más a partir de las 4:30 hasta las 5 la sesión para poder escuchar al doctor Del Piano. Le vamos a dar un par de minutos al doctor Said para que termine y redondee, que quería hacer uso de la palabra, y ahí le damos de inmediato la palabra a don Luis Del Piano. Muchas gracias por asistir, don Luis, ya le concedo la palabra. Doctor Juan Carlos. Yo quería acotar un par de cosas que creo que lo cultural, uno no lo puede responsabilizar de todo. Acá lo que hemos tenido en el mundo es que hay distintos países que han podido controlar la pandemia con mayor éxito, y de distintas culturas. Si esto me dijera, mira, que el único lugar donde se controló la pandemia fue en Japón, yo diría, mira, ya, quizá hay algo particularmente cultural, pero uno lo ve que, por ejemplo, los uruguayos lo hicieron, en Vietnam pasó, en Corea del Sur se hizo, en Singapur, en Alemania, dentro de Estados Unidos incluso las respuestas han sido muy diversas. Entonces, claramente, acá no es solo algo cultural, sino que se trata de hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien, ¿a qué me refiero? Es un proceso. Esto no es una sola cosa hecha aislada. Acá no es solo tomar exámenes, no es solo aumentar las camas. Yo concuerdo que tomar exámenes, o sea, incrementar la capacidad de testeo se hizo, ¿ya? ¿Se podrá aumentar más? Sí, pero seamos sinceros también, no mucho más. O sea, creo que hoy en día se aumentó en casi todos los laboratorios universitarios, están procesando PCR. La toma de estos exámenes depende de un equipo que se llaman termocicladores, que no se pueden generar de un día para otro, que hay quiebres de stock a nivel internacional, que hay problemas con los insumos con los que se procesa esta PCR. Entonces, no es infinito lo que puede ser la cantidad de toma de exámenes, y creo que para nuestra realidad nacional lo que se ha hecho es un esfuerzo muy bueno, y está bien, siempre se puede hacer más, pero dudo que se pueda hacer muchísimo más, o sea, que la podamos duplicar esta capacidad de exámenes o triplicar, lo veo poco factible. Diría que en los exámenes quizás estamos cerca del 100% teórico de lo que nosotros podemos hacer, pero donde estamos muy lejos de lo que podemos hacer es en la trazabilidad, y quiero poner énfasis en eso, porque los países que hacen buena trazabilidad han podido no hacer cuarentenas, ¿no? O tener cuarentenas muy breves. Eso pasó en Corea, eso pasó en Corea del Sur, que no se tiene esto, en Corea del Sur, eso pasó en Singapur, eso se pudo hacer también en Japón, ha podido mantener bastante controlado y mantener dentro de toda una actividad. Alemania lo ha podido hacer, y lo que tienen en común esos países es que también tomaron muchos exámenes, ¿ya? Pero la trazabilidad. Entonces, yo quisiera insistir en eso, que acá lo que nosotros nos ha fallado es eso. Lo cultural está, pero no creo que sea determinante, y creo que también la medicina siempre trabaja con lo cultural. Las personas no son pacientes profesionales, uno tiene que entender eso. O sea, uno dice, mira, oye, ¿qué pasa con este paciente que, no sé, los diabéticos? Y uno ve, mira, el diabético come de repente cosas que no debería comer. Bueno, uno como médico sabe eso también, o sea, sabe que nadie nació para ser diabético, que nadie está pensando en su vida, ¿cómo voy a ser el mejor diabético posible? O sea, quiere hacer su vida lo más normal posible. La medicina tiene que reconocer esas cosas, y también reconocer que la medicina, y especialmente una pandemia, es un fenómeno social, no es un fenómeno solo individual. Acá una persona puede usar una mascarilla, y que, ojo, la mascarilla está bien, ayuda a disminuir los contagios, pero una mascarilla de género no es una herramienta, no son las mascarillas médicas que disminuyen a casi cero el contagio, son mascarillas que tienen un valor mucho más limitado. Ojo, no estoy desincentivando eso, pero hay que entender que también, incluso aunque las personas usen 100% las mascarillas que le están diciendo, esas mascarillas no disminuyen a cero riesgo de contagio. Entonces, acá lo clave es hacer lo que las personas no pueden hacer, que es decirle, mira, tú estuviste en contacto con alguien, tú eres de alto riesgo, puedes estar contagiando. Eso no lo puede hacer la persona, eso lo tiene que hacer el Estado, y el Estado tiene un rol ahí que es irreemplazable. Y hay que reconocer que las personas tienen miedo, tienen temor, y se mezclan distintos sentimientos que a veces son difíciles de manejar. Entonces, hay que reconocer eso y hacer lo que no hemos hecho. Yo pondría, sinceramente, toda la energía, oye, mejoremos las trazabilidades. Otros países ubicaban 15, 30 contactos por persona. Yo, como lo dije antes, ubicamos 1,5. Así no lo vamos a poder controlar. Así que creo que si bien podríamos aumentar la capacidad de toma de exámenes, creo que lo que vamos a ganar ahí, quizás estamos alcanzando niveles de rendimientos decrecientes, marginales decrecientes, donde más podemos potenciar pequeños cambios nos van a producir grandes resultados, es en la trazabilidad. Ok, muchas gracias, doctor Juan Carlos Said, muchas gracias por su presentación, igual a don Tomás.